Hola, hola, hola. Bienvenidos a esta clase número 4 de la Biblia y los demonios. Esta es Aula Sofos, un recurso del Ministerio John Clay. Muchas gracias por unirse, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por llevar este curso. En el nombre de Jesús le bendigo y deseo que esta clase sea de mucha bendición para usted. ¿Sí? Vamos a orar para presentar al Señor esta clase. ¿Qué le parece? Amado Señor, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por este curso. Gracias porque sabemos que nos estás edificando, nos estás instruyendo. Amado Espíritu Santo, tú eres el Maestro. Jesús dijo que tú quedabas aquí con nosotros cuando Él fue y que tú nos ibas a guiar a toda verdad, que nos ibas a enseñar todas las cosas. Eres el Maestro designado por Cristo Jesús. Yo solo soy un instrumento, por eso pido tu gracia, para que yo pueda ser tomado, influenciado, gobernado por ti y que tú puedas enseñar a través de mis labios. Edifica y bendice a tu cuerpo, a tu pueblo, a través de esta clase. Obra milagros, prodigios y maravillas en todo aquel Señor que esté viendo y escuchando esta clase. Dígale al Señor ahí donde está, Señor, quita toda distracción de mí. Dígale al Señor, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento para poder comprender lo que tú deseas enseñarme. Dígale, quita toda confusión, quita toda distracción y todo obstáculo de mi mente. Quita toda opresión demoníaca de mí, Señor, a fin de que yo pueda recibir lo que tú quieres darme hoy y ser libre, más libre y caminar en tu libertad gloriosa, Señor. En el nombre de Jesús, unge esta clase, Espíritu Santo, para la gloria de Jesús. Amén. Clase número 4. Espero que tenga ahí ya sus notas, que haya leído el material. Eh, ¿Qué son los demonios? De eso vamos a estar hablando en esta clase. ¿Qué son los demonios? Las primeras 3 clases las dedicamos al fundamento de saber de dónde proviene nuestra autoridad. Cristo es el que ha dado autoridad a la iglesia porque Él es autoridad. Él es todopoderoso. Él venció a Satanás y a sus demonios en la cruz del Calvario y resucitó con poder y toda potestad la tiene Él sobre todo lo que existe y sobre todo lo creado. Él da autoridad a su pueblo, a su iglesia, ¿sí? Nos ha dado autoridad de resistir a los espíritus inmundos y también de expulsarlos en su nombre, bajo su autoridad. Eso lo vimos en la clase 1, 2 y 3, que le llamamos Fundamentos 1, 2 y 3. Bueno, hoy vamos a centrarnos un poquito más en esos seres a los cuales nosotros resistimos, a los cuales expulsamos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a conocer un poquito de ellos en esta clase. ¿Ok? Demonio. La palabra demonio, daimonión en griego, proviene de una raíz que es daimon y que significa conocer. Es decir, que significa uno que conoce. Ese es el significado, podríamos decirle, de demonio, uno que conoce, que tiene conocimiento, un ser inteligente con conocimiento. Ajá. Ellos son agentes espirituales que actúan en toda idolatría. El ídolo en sí no es nada, ¿ok? Pero cada ídolo tiene un demonio asociado que induce idolatría con su adoración y sacrificios. Y ahí tenemos una serie de versículos que usted puede leer. Ellos diseminan errores entre los hombres y tratan de seducir a los creyentes. Como espíritus seductores engañan a las personas a la suposición de que a través de mediums, ¿qué son mediums? Son las personas que poseen espíritus familiares. ¿Ok? Entonces, los demonios le hacen creer a la gente que por medio de mediums pueden tener comunicación con seres humanos fallecidos, lo cual es una mentira. De ahí el destructivo engaño del el espiritismo que fue prohibido en las escrituras, según vemos en Levítico y Deuteronomios e Isaías. Los demonios tiemblan ante Dios, lo vemos en Santiago 2. Ellos reconocían a Jesús como Señor y como su futuro juez. Cristo los echaba fuera de los seres humanos con su propio poder. Sus discípulos lo hacían en su nombre, en el nombre de Jesús,
y ejerciendo fe, ¿ok? El tema de los demonios ha sido con frecuencia rodeado con temor supersticioso, ¿cierto? Los cristianos a veces han tenido la actitud de que si dejo a los demonios en paz, ellos me dejarán en paz a mí. No me meto con ellos para que ellos no se metan conmigo. Esa ha sido como la mentalidad. Pero lamentablemente esto no es verdad. Los demonios no te dejarán ni me dejarán en paz simplemente por yo dejarlos en paz a ellos. El simple hecho, o no es tan simple, pero el hecho de que yo sea un cristiano, eh, ya eso nos hace blanco de ellos para atacarnos, aunque no nos metamos con ellos, aunque no creamos en ellos o aunque ni le demos pelota, diríamos acá. Ellos nos van a hacer su blanco por el hecho de ser cristianos. Nuestra mejor protección, por lo tanto, es descubrir lo que las escrituras revelan acerca de la naturaleza y la actividad de los demonios. ¿Ok? Así que entonces seremos capaces de equiparnos con la protección que Dios ha provisto para nosotros a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso es que vamos a estudiar un poquito de los demonios, o tener conocimiento de ellos, de su actividad. Ya vimos que tenemos autoridad, ya vimos que Cristo nos la ha delegado, ya vimos que es en nombre de Jesús. Ahora vamos a conocer de su actividad para no caminar como ignorantes, ¿ok? Cuando las personas llegan a ser conscientes de la realidad de los demonios, generalmente se preguntan dos cosas. ¿Qué tipo de criaturas son y cuál es su origen? Aquí tengo que hacer una pausa y ahí está en un rótulo grande en el documento. Solo debemos creer si está en la Biblia. Lamentablemente, hay muchas fuentes de conocimiento que no son bíblicas. Hay mucho conocimiento, entre comillas, sobre los demonios, sobre la actividad demoníaca, sobre los espíritus, y no procede de Dios. ¿De dónde procede? Procede de personas que estuvieron involucradas en el espiritismo, en el satanismo, en la brujería, en la hechicería. Ahí en ese ambiente ellos fueron instruidos por Satanás y sus demonios, obtuvieron nombres de demonios, obtuvieron prácticas de demonios, obtuvieron un montón de conocimiento, pero escuche esto, ese conocimiento no procede del Espíritu Santo, no procede de la Biblia. ¿De dónde procede? Procede de los demonios. Cuando ellos se convierten a Cristo, gloria a Dios por eso, ellos comienzan a instruir a la iglesia, pero su conocimiento está basado en lo que aprendieron cuando le servían a las tinieblas. Y entonces comienzan a enseñar, a contarnos sus testimonios. Gloria a Dios, porque los testimonios de ellos nos sorprenden y pues solamente le alabamos al Señor porque fueron sacados de ahí, pero tal vez sin malas intenciones. Pero ellos, contando su testimonio, han empezado a decir cosas que es un conocimiento prohibido y lo han traído a la iglesia. Entonces la iglesia por muchos años ha sido instruida por ese conocimiento que procede de las tinieblas y no de la Biblia. De ahí que tenemos largas listas de nombres de demonios que no vemos en la Biblia. Tendremos todo un estudio acerca de cómo operan, a qué horas operan y un montón de cosas que, repito, no están en las escrituras. Y algo que no se ha hecho con malas intenciones, porque ellos solo quieren contar lo que vivieron, ha venido a hacer algo destructivo, porque entonces la iglesia, el conocimiento que tiene sobre el mundo espiritual es traído de la oscuridad. Y recuerde esto, hay dos formas, ya lo he dicho antes, hay dos formas de nosotros tener conocimiento en general, sobre todo de las cosas de Dios y de las cosas espirituales y de todo lo que es el mundo espiritual. Hay dos formas. Una es por la guianza del Espíritu por medio de la palabra de Dios y por la guianza de espíritus inmundos por medio de la palabra de Satanás. Y nosotros, como hijos de luz, solo debemos confiar en la instrucción que viene por el Espíritu Santo, cuya fuente es la palabra de Dios. Por eso puse ahí. Solo debemos creer si está en la Biblia. Así que tenemos que reaprender, ¿no?
Tenemos que reaprender, a ver si las prácticas que tengo, la forma en la que oro, la forma en la que hago la llamada guerra espiritual, ¿será que está basada en las escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios? ¿O está basada en cosas que escuché de testimonios de personas que le sirvieron a Satanás? Tenemos que tener cuidado. La iglesia debe de ser celosa de cuál es su fuente. ¿Sí? La realidad objetiva de los demonios se hace creíble por el considerable número de veces que se mencionan en la Biblia. No es algo que Dios quiso ocultar, más de un centenar de veces, debido a que la Biblia funciona como único testimonio incontestable para el cristiano de la existencia misma de los demonios. Los creyentes pueden confiar con toda seguridad en la verdad que ella presenta. El autor de la Biblia, o sea, el Dios Todopoderoso, nuestro Dios, ha sido siempre y será veraz. La evidencia para los términos demonio, espíritu y espíritu impuro en el Antiguo Testamento es mínima en comparación con el Nuevo Testamento. El 13% de las 120 veces que aparece en toda la Biblia está en el Antiguo Testamento, entre los libros de Primera y Samuel, Isaías, los Salmos, Deuteronomio, Jueces y Zacarías. Ahí aparece este asunto de los demonios, ¿ok? Pero las otras ciento y resto de veces, o sea, el 87% de las veces que aparece en la Biblia algo relacionado a demonios o espíritus inmundos, aparece en el Nuevo Testamento. Los demonios se mencionan en los 4 evangelios, que usan los términos genéricos de demonio, espíritu, espíritu maligno, espíritu engañador, 83 veces, y en Lucas donde se menciona la mayoría de las veces. Es decir, que en los 4 evangelios, pero sobre todo Lucas, es donde más se menciona, 80 y resto de veces. ¿Ok? En Hechos se habla de ellos 9 veces, 7 en las epístolas y 5 en Apocalipsis. Es decir, que la enseñanza bíblica general sobre el tema de los demonios demuestra el deseo de Dios de evitar lo extraño y lo increíble. No contiene ninguna de las ideas exageradas ni espectaculares que se encuentran en la mayoría de la literatura externa a la Biblia. ¿Ok? Es decir, que Dios quiso informarnos sobre estos seres que sí existen, pero Él no quiere que nuestra fuente de conocimiento sea extra a la Biblia, de lo que dicen gente que estuvo ahí, de demonios que le hablan y todo. Él quiso dejarnos lo necesario. Las cosas que no están ahí fue porque Dios no quiso que las supiéramos, aunque venga otro espíritu a hablar o aunque una persona diga que aprendió esto, si no está en la Biblia fue porque Dios no quiso que lo supiéramos o porque es mentira. Y si no está en la escritura, no nos debe interesar. Debemos de tener cuidado con la curiosidad. No vayamos más allá de lo que la Biblia dice. Y Dios, lo que sí quiso que supiéramos, lo dejó en las escrituras. Por eso, lo que tenemos en la Biblia es bastante y lo suficiente. Y Dios no quiso dejarnos en oscuridad con respecto a este tema. A lo largo de la Biblia se puede ver los diferentes nombres que se le dan a estos seres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vienen las citas, no las voy a decir, ¿verdad? Pero usted ahí las puede leer con detenimiento. En el Antiguo Testamento vemos que se le llaman demonios, se le llama mal espíritu o espíritu malo, se le llama espíritu de mentira, se le llama príncipe, ya sea príncipe de Grecia, príncipe de Persia, se le llama espíritu de inmundicia. Eso en el Antiguo Testamento, que como ya dije, solo hay de todas las veces que aparece en la Biblia, solo un 13% está en el Antiguo Testamento. No se habló tanto de ellos. Pero no quiere decir que no actuaban, ¿verdad? Sino que Dios en su soberanía no quiso que se hablara tanto de ellos, no quiso mostrarlo tanto. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento la cosa cambia. Ahí ya el Señor, por medio de Cristo, fue que vino a revelarnos todo este mundo. Vea usted, en el Nuevo Testamento se le llaman demonios, se le llaman ángeles, se le llaman espíritus engañadores, se le llaman espíritu maligno, ranas, ejército de los cielos. Esto de ejército de los cielos se aplica tanto para los cuerpos celestes, lunas, estrellas, sol, también se aplica para los santos ángeles, pero también se aplican para los seres caídos, ejército de los cielos. También en el Nuevo Testamento se le llaman langostas, espíritu mudo y sordo, espíritu, espíritu de adivinación, estrella, espíritu inmundo. Todos estos son sinónimos para los mismos seres.
¿Cuál es el origen de estos seres entonces? ¿Ok? ¿Cuál es el origen? Ok. Es importante para meternos en este asunto, para conocer el origen de los demonios, que veamos dos textos primero. ¿Ok? Nehemías 9:6 dice así: Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. ¿Ok? Tú los preservas a todos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Nehemías 9:6, nueva traducción viviente. Colosenses 1:16. Porque por medio de él, es decir, de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado, escuche, todo fue creado por medio de él y para él. Otra cita que no viene ahí, Génesis nos enseña en el capítulo 1 que Dios creó todo en 7 días. Todo. Empezando por la luz, el sol, la luna, las estrellas, se entiende que las galaxias, luego la tierra y todo lo que habita acá. Dios creó todo. ¿Ok? Partiendo del hecho de que todo lo creó Dios, como lo dice su palabra, y acabamos de leer, por esto podemos estar seguros de que estos seres son creados por Dios. Escuche esto, Satanás no tiene el poder de crear de la nada, solo Dios. Satanás puede modificar la materia, ¿sí? Por ejemplo, los brujos de Egipto agarraron una vara y la convirtieron en serpiente por poder satánico. Él puede modificar la materia, pero no puede crear como Dios únicamente lo puede hacer. Y Satanás mismo es un ser creado. ¿Ok? Entonces, eh, partimos del hecho de que los demonios son creados por Dios. ¿Ok? Pero espérese un momentito. Dios no los creó así como son ahora. O sea, Dios no creó a Satanás. Dios no creó los demonios. ¿Ok? Tal cual son ahora. Pero Dios sí creó otros seres que luego pasaron a ser Satanás y los demonios. Vamos a verlo. Dios no los creó tal cual son ahora. Según vemos, del mismo Satanás, príncipe de este mundo y del líder de los demonios. Ok, vamos a tomar como ejemplo primeramente a Satanás, que es lo que la Biblia nos habla más. Entendemos que los demonios le sirven a Satanás, pero Satanás es el líder de ellos. Entonces vamos a ver cómo fue el origen de Satanás y aquí vamos a entender que lo que pasó con Satanás pasó con los demonios. ¿Ok? Veamos estos textos. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina, rojiza, peridoto, verde, pálido, adularia, blanca, berilo, azul y verde, ónice, jaspe verde, lápiz lázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Ajá. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día que fuiste creado. ¿Ok? Todos los estudiosos coinciden en que, aunque era una profecía para Tiro, eso se refería a Satanás, porque son cosas que no pueden aplicarse a un ser humano.
Dios lo creó como un ser hermoso a Satanás, sabio, espléndido. Se llamaba Lucifer, lucero de la mañana. Era un ángel querubín. Eso lo podemos ver en Ezequiel 28:14. En la Reina Valera 60 dice querubín. Nueva Traducción Viviente nos dice que era ángel protector. Un querubín es eso, es un protector. ¿Ok? Dios lo creó como un ángel protector, como un querubín. La Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, Eclesiastés 3:11. Además nos dice que todo lo que Dios creó, Él vio que era bueno, Génesis 1:31. Concluimos así que tanto Satanás como los demonios fueron creados por Dios, pero fueron creados buenos, fueron creados hermosos, fueron creados llenos de perfección, de hermosura, para que le sirvieran a Él. ¿Ok? ¿Qué pasó entonces? Es la pregunta que surge ahora. Veamos lo que dice la Biblia. Perfecto eras, Ezequiel 28:15 y 16, Reina Valera 60. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, otra vez fue creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahí está. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo, o sea, Dios, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Isaías 14:13 al 14, Reina Valera 60. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que sucedió con Satanás. Satanás, y podemos decir lo mismo de los demonios, voluntariamente se llenó de maldad. ¿Ok? Él se llenó de iniquidad, él pecó, se rebeló contra Dios. Y como el pecado no puede existir en la presencia de Dios, debido a esto fue echado del cielo. Ojo a esto. Dios hizo a sus criaturas con la libertad para elegir lo bueno y lo malo. Dios hizo a Satanás y a sus demonios hermosos, los hizo seres lindos, llenos de sabiduría, seres gloriosos, pero les dio, al igual que a los seres humanos, la libertad de elegir lo bueno y lo malo. Y Satanás y sus demonios eligieron rebelarse, eligieron el pecado voluntariamente. Cuando esto pasó, es decir, cuando pecó, la Biblia nos dice lo que pasó. Ezequiel 28:17, Nueva Traducción Viviente. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. ¿Vio? Se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Satanás se corrompió. Es decir, perdió la pureza, perdió la hermosura, la perfección que Dios le había dado. Dios lo creó hermoso, perfecto, lo creó para su gloria y él se corrompió. Él pecó voluntariamente, ¿ok? Y al ser expulsado, su sabiduría y todo lo que él es se corrompió y se deformó a lo que es ahora. Ajá. Él se corrompió, perdió la pureza y la hermosura que Dios le había dado, dejó de ser lo que Dios había diseñado originalmente. ¿Ok? Pero, ¿y los demonios? El siguiente texto nos arroja luz sobre los demonios. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles, él, ¿quién es él? El dragón, y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, ¿quién es el dragón? Dice ahí, Apocalipsis 7, 12, del 7 al 9. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el
que engaña al mundo entero. ¿Por qué serpiente antigua? Porque en Génesis, hace miles de años, se apareció como una serpiente, serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás. Este dragón es Satanás. Fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Ahí está. Ahí ya tenemos la luz de quiénes son estos seres. Satanás fue arrojado junto con todos sus ángeles. Siendo un querubín, Satanás se entiende que él era un ser de un rango alto, ¿ok? Porque se entiende en la Biblia que hay rangos. Eh, entonces él tenía un rango y pareciera que él tenía a su cargo a otros seres angelicales de menor rango. Cuando él es expulsado con sus ángeles. Vemos cómo Satanás, el dragón, serpiente antigua, diablo, son los nombres que se le dan, y sus ángeles, subraya ahí, sus ángeles fueron arrojados del cielo. Estos ángeles son conocidos como ángeles caídos, los cuales siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios, y son los llamados demonios, o espíritus malos, o espíritus impuros, o espíritus malignos. El siguiente texto nos da una idea de la cantidad de ángeles caídos, o sea, demonios, que se rebelaron junto con Satanás. Apocalipsis 12 del 3 al 4, nueva traducción viviente. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Ojo lo que sigue. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Estrella es un sinónimo para ángeles. Arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé cuando naciera. No sabemos cuántos ángeles creó Dios. En número no sabemos qué cantidad, pero una cosa sí sabemos, y es que la tercera parte de esa enorme cantidad de seres creados por Dios, la tercera parte, esa fue la tercera parte que siguieron a Satanás. Esto nos da una idea de la enorme cantidad de ángeles caídos que sirven a Satanás. Son una cantidad enorme. La Biblia nos habla de dos tipos de o categorías en los que se pueden dividir estos ángeles caídos. Uno, los ángeles no encarcelados, que son los que hoy tienen cierta libertad de acción. Eso usted lo puede ver en Efesios 6:12. Y la otra categoría, los ángeles encarcelados o encadenados, son los que no tienen ninguna libertad en la época actual. Y ahí podemos ver tres tipos de estos que están encarcelados. Los que están en el infierno, según nos enseña 2 de Pedro 2 y Judas 1:6. Los que están en el abismo, según nos enseña Apocalipsis 9, del 1 al 3. Y tenemos los que están atados en el río Éufrates, Apocalipsis 9:4. Es decir, que de todos esos ángeles caídos que siguieron a Satanás, tenemos dos grandes grupos. Tenemos a los que andan en libertad, que son todo ese montón de demonios y espíritus inmundos que en el tiempo de Jesús y en el Antiguo Testamento y hoy andan haciéndole estragos a la gente. Esos son los que andan libres de esos ángeles caídos. Y tenemos otra categoría de esos ángeles caídos también que no tienen libertad ahorita, la tendrán más adelante, según nos enseña Apocalipsis. Ahorita están encarcelados, unos en el infierno, otros en el abismo y otros están atados en el río Éufrates. La Biblia sí nos dice específicamente que los que están atados en el río Éufrates son 4. Ahí usted puede leer las citas bíblicas. ¿Ok? Ahora veamos un poco de las características de estos seres, de estos demonios, un poco de las características. Los demonios son seres espirituales, como ya dije al principio, ellos son inteligentes, tienen conocimiento, eso significa, ellos tienen conocimiento. Son seres espirituales, ya dije, que no son encarnados, es decir, no tienen cuerpo, pero tienen un deseo intenso de ocupar cuerpos físicos. Debo hacer una pausa aquí para decirte algo. Te di la
explicación bíblica del origen de los demonios. Quiero decirte, por si llegas a escuchar en algún otro video, que algunos creen que los demonios fueron seres que vivieron antes en un mundo llamado mundo pre-adámico. Algunos estudiosos creen que en Génesis capítulo 1, entre el versículo 1 y el versículo 2, ahí hubo otra creación preadámica, ¿ok? Llamada la brecha. Y que ahí en ese tiempo existieron otros seres que luego se convirtieron en demonios, ¿ok? Por si algún día lo llegas a escuchar, hay quienes creen esto. Pero no tenemos sustento bíblico para afirmarlo. Saldrá una que otra cosilla que la gente ha utilizado para abrazar esta teoría, sin embargo, no hay suficiente fundamento. Por eso fue que no la desarrollé. Pero probablemente si le llegas a escuchar, sepa que es otra cosa que algunos creen, algunos cristianos, pero la mayoría creen, y yo también, que el origen es según esta línea que te tracé aquí. ¿Ok? Entonces, estos seres no tienen cuerpo, ellos tienen un intenso deseo de ocupar cuerpos físicos, ¿ok? Aparentemente su primera elección es un cuerpo humano, pero antes de permanecer en una condición no encarnada, están dispuestos a entrar incluso en el cuerpo de un animal, como tú lo puedes ver en Lucas 8, del 32 al 33. Es difícil para nosotros abrigar la idea de una persona sin un cuerpo, ¿verdad? No estamos acostumbrados a ver eso. Sin embargo, aunque los demonios no tienen cuerpo, sí tienen todas las marcas de personalidad, ¿ok? Ellos tienen características que tenemos las personas, aunque no tienen cuerpo, aunque son espíritus, ¿ok? Ellos tienen voluntad. Lo podemos ver en Mateo 12:44, donde dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Ok? Aquí vemos que él ejercita su voluntad para tomar una decisión. Ellos tienen emociones. Santiago 2:19 nos dice que ellos creen y tiemblan ante Dios. Es decir, que el temblar es una señal externa de una emoción. ¿Ok? En algunas ocasiones se ha visto a personas endemoniadas cuando son confrontadas con la autoridad de Cristo, empiezan a temblar violentamente. ¿Sí? Esta puede ser una manifestación externa del miedo del demonio en el interior. ¿Ok? También podemos ver que ellos tienen intelecto. Ellos tienen intelecto. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, eh, los demonios tienen conocimiento que no se deriva de fuentes naturales. La primera vez que Jesús se enfrentó a un hombre endemoniado en la sinagoga de Capernaum, el demonio habló a través del hombre y dijo, sé quién eres, el santo de Dios. Él tiene intelecto, tiene un conocimiento. Pasó más de un año antes de que los propios discípulos se dieran cuenta de quién era Jesús y ese demonio lo supo sin que nadie se lo dijera. Tienen intelecto. ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ellos tienen conciencia de sí mismo. Cuando Jesús le preguntó al hombre endemoniado en la región de los Gadarenos o Gerasenos, ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Contestó un demonio en su propio nombre y en el de los demás demonios. Legión me llamo, porque somos muchos. Marcos 5:9. El demonio conocía tanto su propia identidad como la de los demás demonios que ocupaban al hombre. Tenía conciencia de sí mismo. Tienen habilidad para hablar. En los tres primeros evangelios y también en Hechos, vemos varios ejemplos de demonios capaces de hablar a través de los órganos vocales de la persona. Hasta cambian la voz. ¿Ok? Podían contestar a preguntas y seguir una conversación. Normalmente consideramos la habilidad de hablar como un signo distintivo de la personalidad. Muchas de las personas que hablan guiados por demonios, cuando son liberados y de todo, se le preguntan si ellos recuerdan lo que pasó o lo que dijeron, y ellos no recuerdan. ¿Por qué? Porque no eran ellos hablando, eran demonios a través de ellos. Entonces podemos ver que los demonios tienen características
de la personalidad humana. Tienen voluntad, tienen emociones, tienen intelecto, tienen conciencia de sí mismo y tienen habilidad para hablar. Son seres inteligentes, conscientes. Entre sus actividades o manifestaciones, entre las personas podemos ver las siguientes cosas que hacen los demonios. Se oponen al propósito de Dios, ejecutan el programa de Satanás, propagan doctrina falsa, afligen a los seres humanos con locura, con mudez, con inmoralidades e inmundicias, con sordera, con epilepsia, con ceguera, con impulsos suicidas, con daños físicos, con defectos físicos. Para todas estas cosas que voy diciendo en el documento hay citas bíblicas que confirman lo que estoy diciendo. Nota importante, no todas las enfermedades son causadas por demonios, pero los demonios pueden ser la fuente de muchas enfermedades y ahí en la Biblia, en esa lista que te di, vea los versículos, ahí está, se confirma de que ellos pueden causar enfermedades. ¿Qué otra cosa hacen los demonios? Ellos pueden poseer a las personas y ahí están los ejemplos bíblicos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el fin de los demonios? Esto nos da un poquito a nosotros, un poquito no nos da esperanza, ¿sí? Porque aunque podemos ver que son seres poderosos, podemos ver que son seres que tienen rango, ver que son seres que pueden hacer daño, son invisibles, son poderosos, pareciera que es como una batalla injusta, ¿verdad? Porque no los podemos ver, porque no, obran con tanta sabiduría, con tanta inteligencia, con tanta astucia que a veces nos cuesta entender que son ellos. A veces una persona comienza a hacer unas cosas y uno cree que es la persona y está influenciada por demonios. Pareciera que es una batalla perdida porque son seres sobrenaturales, invisibles, inteligentes y poderosos. Uno diría, caray, es una batalla eh, un poco injusta, pero no es así. Y por eso este curso no lo inicié hablando de los demonios, sino hasta la cuarta clase hablo de ellos. Primero dediqué 3 clases a decirte las armas que tenemos, la autoridad que tenemos y cómo nosotros por Cristo Jesús y en Cristo Jesús, por su Espíritu, estamos equipados para resistirlos, para discernirlos, para expulsarlos. ¿Sí? Pero debo decirte que ellos van a tener un fin y ellos lo saben porque ellos conocen mucho de la Biblia. Es importante tener en cuenta que el fin de ellos está escrito. Dios responsabilizará moralmente a los demonios por sus malvados hechos. Son juzgados tanto durante la historia en la tierra como al final del tiempo. Y Apocalipsis nos muestra cuál va a ser su final. Ellos no tienen posibilidad de salvación. Ellos ni Satanás no tienen posibilidad de perdón. A ellos sí o sí les espera un final de tormento en el lago que arde fuego y azufre. Sí o sí, no hay escapatoria. Ya está decretado. Y el solo saber que ellos tienen ese fin nos hace ver a nosotros lo justo que es Dios y nos llena de alegría de saber que al final nuestro Dios Todopoderoso tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra y Él siempre gana. Podemos ser afligidos por un tiempo, podemos ser oprimidos por un tiempo, cuando estábamos sin Cristo y ahora siendo cristianos, Él viene y nos molesta, pero el Señor siempre gana. El Señor siempre gana. Y vamos a ver en las siguientes clases cómo podemos discernir sus obras y al final el Señor siempre nos va a dar la victoria en Cristo Jesús. Si perseveramos, si nos mantenemos firmes y con fe, el Señor siempre tiene la última palabra. Y la última palabra dice que todos los que hemos creído seremos redimidos y habitaremos en la gloria con Dios y que todos los demonios y Satanás mismo, su líder, va a terminar
en desgracia por toda la eternidad. Quiero que sepas eso. Es muy importante. ¿Sí? En resumen, ¿qué podemos ver? Dios creó todas las cosas, pero Él no creó demonios. Él no creó a Satanás tal cual son ahora. Porque Dios todo lo hace bueno. Él creó a seres hermosos, ángeles, poderosos, bellos, santos. Pero estos seres se rebelaron y se corrompieron voluntariamente cuando pecaron. De ahí para acá, Satanás ha intentado imitar a Dios en todo. Tiene jerarquías, él es el que manda, tiene ángeles de diferentes rangos, tiene un sistema de operación muy inteligente. Él imita a Dios en todo, porque él quiso ser como Dios. Lo leímos ya, ¿sí? Entonces, Dios sí creó a Satanás y los demonios, pero no los creó así como son ahora. Él no los creó perversos y dañinos y malvados. Él creó a querubines, a un querubín y a ángeles preciosos, poderosos, santos. Ellos pecaron y por eso se les llaman ángeles caídos. Y se corrompieron por el pecado que ellos voluntariamente cometieron. Uno podría decir, pero ¿por qué Dios, siendo tan poderoso, cuando vieron que se corrompieron, no los fulminó ahí? Él podía hacerlo, claro. Pero si lo hubiera hecho, él hubiera sido un tirano, hubiera sido un ser como en algunos gobiernos donde el líder lo que dice se hace y si alguien se revela lo matan. Entonces lo que la gente le tiene es miedo. Pero Dios no lo hizo así. Él permitió para que todos los seres angelicales y nosotros mismos viéramos la consecuencia de rebelarse contra Él y del pecado. Satanás y sus demonios son un vivo ejemplo de lo que produce la rebelión contra un Dios santo. Y aunque Dios pudo exterminarlos, no lo hizo. Los dejó a su libre voluntad para que nosotros veamos las terribles consecuencias del pecado. ¿Sí? Igualmente usted y yo, Dios nos hizo seres inteligentes, nos dio características como las de Él, nos hizo a su semejanza. Pero cuando nosotros elegimos el pecado y nos rebelamos contra Él, deformamos todo y solo basta darle una mirada al mundo. Estos seres son inteligentes, ellos nos conocen, ellos tienen el poder de afligirnos con enfermedades, con locura, con muchas cosas para destruir nuestras vidas. El fin de estos seres es juicio por parte de Dios, una eternidad de tormento, pero mientras llega ese momento, Dios nos da la autoridad sobre ellos para resistirlos y para expulsarlos en su nombre. ¿Qué le parece? En el nombre de Jesús. Yo le invito a que usted lentamente pueda leer los versículos. Yo no los leí todos por obvios motivos de tiempo, pero yo le pido que usted lentamente lea este documento y lea todos los versículos. Esto le va a enriquecer muchísimo a usted. Lea los versículos que vienen, que respaldan todo lo que he dicho, y ahí con tiempo hágalo, ¿sí? Para que usted pueda ver los fundamentos de esta clase. Al final, ahí viene lo que aprendí, vienen 4 preguntitas para que usted las pueda leer. Y al puro final, en esta clase, viene la bibliografía, los recursos que utilizamos para poder hacerla. Ahí vienen los libros. Espero que esta clase haya sido de bendición para usted. Es bastante impresionante ver cómo la Biblia tiene suficiente fundamento para enseñarnos sobre este tema y no necesitamos recurrir a fuentes externas. No lo necesitamos y no lo intentemos. Señor, yo te doy gracias por esta clase. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor, porque en tu palabra has dejado la suficiente luz y el suficiente entendimiento para que nosotros comprendamos sobre estos seres.
Y si tú permitiste que esté ahí es porque tú quieres que nosotros lo sepamos. Porque deseas que conozcamos a nuestros enemigos, que sepamos su operación y que sepamos que existen, que son reales, pero que también para que nosotros podamos, utilizando las armas espirituales que nos has dado en Cristo Jesús, podamos resistirlos y no seamos presas de ellos ni oprimidos por ellos. Señor, yo te pido que alumbres el entendimiento de mi hermano, de mi hermana, y que a través de esta enseñanza, si hay algún demonio operando en la vida de ellos, a través de esto, se les abra el entendimiento y puedan ver que quizá eso que están pasando es por causa de un espíritu inmundo. Saca a luz toda práctica demoníaca que hay en algunos de los que están viendo esta clase. Saca a luz toda práctica demoníaca, toda práctica espiritual demoníaca que esté ahí, ya sea que los esté afligiendo, que los esté engañando, que los esté torturando o atormentando, Señor, por medio de esta enseñanza, Espíritu Santo, saca la luz a todo espíritu inmundo. Y una vez que sea sacado a luz, ellos tomen la autoridad que tienen en Cristo Jesús para expulsar y para resistir toda obra del diablo. Señor, te lo pido, amado Espíritu Santo, alumbra el entendimiento, corre el velo y saca a la luz todo aquello que el diablo está obrando en secreto por medio de sus demonios, a fin de que tu pueblo sea completamente libre. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque esta obra es tuya. Guíanos a toda verdad y líbranos del error. Y si algún hermano mío tenía algún entendimiento o conocimiento sobre esto que no venía de las Escrituras, Señor, yo te pido que tú lo reveles para que renuncie a todo conocimiento que no proceda de las Escrituras. Para que solo creamos y vivamos conforme a tu palabra, Señor, porque solo así estaremos protegidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Esta fue la clase número 4 de la Biblia y los demonios. Si Dios lo permite, la otra semana vamos con la clase número 5. Sí, vamos en orden, ¿verdad? La clase número 5, si Dios lo permite, que según tenemos por acá, vamos a estar hablando sobre... vamos a estar hablando sobre, ¿es la carne o son los demonios? Vamos a discernir cuando algo es de la carne porque no todos son los demonios. ¿Ok? Muchas veces primero es la carne y después vienen los demonios. Vamos a discernir eso y si nos da tiempo también vamos a ver cómo entran los demonios para hacerle daño a la gente. Así que esté expectante. Recuerde que a partir de hoy, tiene la noche de hoy, del martes y del miércoles para hacer la prueba. Que el Señor me los bendiga, que tengan un hermoso día y gracias por formar parte de este curso. ¿Sí? Esté orando por este ministerio y nos vemos pronto. Bendiciones.